Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Iniciaremos la lectura del libro Mujeres Maltratadas, Mecanismos de Violencia en la Pareja, de la doctora psiquiatra Marie-France Irigoyen. Introducción. Todo poder es un poder de vida o muerte. Michel Foucault. Nunca se ha hablado tanto de la violencia, nunca se ha invitado tanto a sacarla a la luz y combatirla. Y, sin embargo, si consideramos la literatura intrapsíquica general, resulta sorprendente constatar que existen pocos escritos sobre la violencia que se ejerce en la pareja. Aunque siempre haya existido, podríamos haber creído que, con el auge del feminismo, las cosas evolucionarían y una mayor igualdad entre hombres y mujeres implicaría menos violencia, pero no ha sido así. Igualmente, una cierta relajación de las costumbres en nuestras sociedades occidentales podría haber proporcionado una mayor sensibilidad ante este fenómeno. Cosas que antes estaban permitidas, ahora están prohibidas. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido, solamente se ha vuelto más sutil. Se la condena en todas partes, pero esa condena moral de principio solo afecta a su parte visible. Tras una fachada de pacifismo e incluso de angelicalismo, permitimos que se nos perpetúen violencias graves por poco que solo afecten a los más vulnerables, es decir, a las mujeres y a los niños. De un modo general, resulta difícil pensar la violencia, lo que explica que nos cueste identificarla. No queremos verla en nosotros, aunque aceptar nuestra ambivalencia nos permitiría combatirla mejor. A pesar de nuestra vigilancia, la mayor parte de las veces solo vemos sus primeros signos cuando ya se ha producido. Por lo que respecta a las parejas, este problema resulta aún más inquietante. Nos cuesta creer que esta violencia corresponde que esta corriente violencia se produce en familias corrientes, que los hombres violentos no son solo unos brutos alcoholizados. Preferiríamos relegar esta problemática a los márgenes, atribuirla a las clases desfavorecidas, pero existen individuos violentos en todos los ámbitos. También nos cuesta creerlo cuando la violencia se ejerce un notable y mucho más cuando es alguien que se supone que debe proteger o curar. Cuando un magistrado o un médico, en esos casos, preferimos poner en tela de juicio el testimonio de la víctima. La violencia en el seno de la pareja nos afecta tan de cerca que la mayor parte de las reacciones ante los relatos que nos ofrecen las víctimas son excesivas, ya sea por banalización o por mediatización exagerada. Queremos seguir creyendo en los estereotipos transmitidos por los medios de comunicación. Dos seres se encuentran, se aman y viven felices. En el fondo, nos da miedo la violencia que dormita en nuestro interior. No fue hasta la década de 1970, con las acciones de las feministas, cuando se empezó a estudiar el impacto de la violencia conyugal en las mujeres. Hasta entonces se dudaba si intervenir con el pretexto de que se trataba de un asunto privado. Todavía ahora las páginas de sucesos de los periódicos nos pueden inducir a pensar que se trata de un fenómeno marginal, aunque es una auténtica plaga social que no se toma en consideración lo suficiente.
Las cifras que solo contemplan las violencias que han llegado al ámbito judicial resultan espantosas. Unas características parciales del Ministerio de Interior francés, que excluyen París y la región parisina, contabilizan 3 homicidios de mujeres a manos de sus cónyuges cada 15 días. El fenómeno alcanza tal envergadura que algunos hablan de terrorismo de género y además la mayor parte de las encuestas específicas sobre violencia conyugal se han realizado a instancias de los ministerios de defensa de los derechos de la mujer y de la paridad e igualdad profesional, presionados por ONGs de mujeres. Rara vez se debate este problema de salud mental sumamente destructivo y a pesar de las leyes, las graves consecuencias que tiene para la salud de las víctimas solo se enseña a los futuros médicos a título facultativo. Estos estudios epidemiológicos sobre la violencia en el seno de las parejas resultan difíciles de realizar por motivos principales. En primer lugar, los distintos países no han alcanzado un acuerdo sobre una definición común que incluya o no la violencia psicológica. En segundo lugar, resulta muy difícil interpretar las respuestas por su enorme subjetividad. Una víctima puede estar totalmente destrozada, destruida psicológicamente por culpa de lo que está viviendo y no ser capaz de formularlo. En Francia, hasta que se realizó la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, llevada a cabo en 2000 por Médicis Jaspard y su equipo, las estadísticas solo se interesaban por la violencia física. Hubo intelectuales como Elisabeth Badinter que reprochaban a la encuesta situar en el mismo plano de violencia física y violencia psicológica, y proporcionar de ese mismo motivo que las mujeres se erigieran abusivamente en víctimas. Es cierto que pueden producirse algunas imprecisiones, ya que se trata de un sentimiento subjetivo, pero veremos que no solo es imposible hablar de violencia en el seno de la pareja sin tomar en consideración su componente psicológico, sino que toda la violencia es, ante todo, psicológica. El mérito de esta encuesta radica en permitir una toma de conciencia por parte de las mujeres. Estas han podido reconsiderar situaciones que de entrada no habrían juzgado como violentas. Contrariamente a lo que se afirma con frecuencia, la violencia conyugal solo es posible porque la sociedad la acepta en silencio. La dificultad que comporta analizar la violencia en la pareja tiene su origen en la tentación de objetivarla, es decir, hacerla independiente de la subjetividad de los actores. Un primer obstáculo surge porque lo que resulta inaceptable en la materia varía de una época a otra, de una sociedad a otra y, evidentemente, de una pareja a otra. El umbral de tolerancia de cada uno depende de su historia y sensibilidad, pero veremos que este umbral puede verse modificado por la naturaleza de la violencia sufrida y por la situación de dominio. Por su parte, algunos actos no son condenables en el plano jurídico, pero sí resultan destructivos en el plano psicológico y puede ocultarse una gran violencia tras una aparente benevolencia o tras unas buenas palabras. Yo te digo esto porque te quiero. Por el contrario, algunos actos parecen violentos y no son más que reacciones defensivas. Igualmente, por temor a equivocarse o con el pretexto de una estricta subjetividad, los testigos o los interventores prefieren dejar hacer. Además, algunos comportamientos están prohibidos y se reprimen socialmente con mucha claridad. Otros, por el contrario, se toleran y el juicio moral que suscitan es más matizado.
Así se distingue una violencia por reacción de la que se produce por acción. La primera estaría justificada, ya que responde a una agresión. El injuriado reacciona llegando a las manos. La segunda consistiría en una acción deliberada que serviría para dominar y hacer sufrir al otro. Ahora bien, al estudiar los perfiles psicológicos de los agresores, veremos que la mayoría de ellos, aún sin hechos objetivos que les disculpen, están convencidos de que solo están respondiendo a una agresión y que por lo tanto no albergan ninguna intención consciente de causar daño. Una última dificultad, y no precisamente de las menores, cuando se aborda este tema, surge porque el término violencia engloba realidades muy distintas. Algunas teorías tienden a asimilar la violencia y fuerza. En este caso, la primera sería natural, biológica y propia de todas las especies animales. Señalaremos que los animales no conocen la violencia, sino movimientos de rivalidad o depredación. A menudo se produce otra confusión entre agresividad normal y sus manifestaciones visibles, la ira o el conflicto. Sin embargo, la agresividad es una tendencia natural y sana porque, aunque pueda acarrear frustración o pena, en toda relación, y más aún en una relación amorosa, hay ambivalencia y agresividad que se viven a través de conflictos o enfrentamientos. Se trata de un fenómeno positivo, ya que cuando no se está de acuerdo con alguien, argumentar incluso con vehemencia, constituye un modo de reconocer al otro, de tener en cuenta su realidad. En la violencia, por el contrario, se impide que el otro se exprese, no hay diálogo, se le niega su integridad. Con demasiada frecuencia solo vemos el fenómeno, su parte visible, a saber, la agresión física, aunque haya sido lo que primero se ha detectado y se haya denunciado después. Esto solo constituye un aspecto del problema, la punta visible del iceberg. Todo empieza mucho antes de los empujones y los golpes y, como veremos al principio, se producen comportamientos abusivos, intimidaciones, microviolencias que van preparando el terreno. Al hablar de mujeres maltratadas, se oculta lo esencial de la problemática. En la realidad es imposible establecer una distinción entre violencia psicológica y violencia física, puesto que cuando un hombre pega a una mujer, su intención no es ponerle un ojo morado, sino mostrarle que él es quien manda y que lo único que debe hacer ella es portarse bien. Lo que está en juego con la violencia siempre es la dominación. En los malos tratos conyugales, los ataques psicológicos son los más peligrosos. Causan tanto daño como las agresiones físicas y acarrean consecuencias más graves. Todas las víctimas lo dicen. Existen además formas de violencia donde uno de los miembros de la pareja, sin cesar ni un solo golpe, consigue destruir al otro. Vamos a dirigir nuestros esfuerzos, por lo tanto, a analizar estos procesos, ya que si deseamos reducir las espantosas cifras de violencia conyugal, es preciso intervenir desde sus primeros signos, es decir, mucho antes de que aparezca la agresión física. Como habitualmente utilizamos la misma palabra para hablar de ello, resulta muy difícil distinguir la verdadera violencia, que en ocasiones se denomina abuso y que se practica casi siempre con poco ruido, de las formas de agresividad que aparecen en un conflicto de pareja, donde no hay más que un conflicto, aunque pueda haber gritos, platos rotos e incluso empujones. Existe una relación igualitaria a pesar de todo, una simetría entre los dos miembros de la pareja.
lo que permite distinguir la violencia conyugal de un simple conflicto de pareja. No son los golpes o las palabras hirientes, sino la simetría en la relación. En un conflicto de pareja se conserva la identidad de cada uno y se respeta al otro en tanto que persona, cosa que no sucede cuando lo que está en juego es dominar y aplastar al otro. Para facilitar la comprensión, utilizaré siempre que sea posible el término violencia para describir el fenómeno de fondo y agresión cuando se trate de un hecho puntual. Ante los relatos en ocasiones terroríficos de las violencias sufridas por algunas mujeres, a muchos les sorprende que no se haya marchado y extraen la conclusión apresurada de que consienten ese trato, aunque en otros contextos se conozca bien el proceso de dominio y condicionamiento. Cuando se trata de mujeres con pareja, algunos psicoanalistas continúan afirmando que sienten una satisfacción de orden masoquista al ser objeto de malos tratos. Es preciso que cese este discurso alienante, ya que sin una preparación psicológica destinada a someterla, ninguna mujer aceptaría los abusos psicológicos y mucho menos la violencia física. En realidad no hay ninguna necesidad de empezar la fuerza para someter al otro. Pueden utilizarse con la misma eficacia medios sutiles, repetitivos, velados, ambiguos. Estos actos o esas palabras suelen resultar más perniciosos que una agresión directa que sería reconocida como tal e implicaría una reacción defensiva. Vamos a tratar de comprender esos procesos de condicionamiento y veremos que se asemejan a los lavados de cerebro utilizados con prisioneros políticos en las sectas o en sectas. Estudiaremos los procesos de dominio que paralizan a las mujeres, les impiden abandonar a un cónyuge violento, les conducen a tolerar lo intolerable. Al analizar las constantes que presentan las distintas formas de violencia conyugal, veremos cómo las mujeres se dejan caer en la trampa. Por mi parte, en lugar de hablar de mujeres maltratadas o de violencia de género, como se hace en España, prefiero ceñirme al término violencia de pareja, ya que como veremos, esta violencia también se ejerce en parejas homosexuales. Se trata ante todo de un maltrato que se produce en la intimidad de una relación de pareja, cuando uno de los miembros, con independencia de su sexo, trata de imponer su poder por la fuerza. La proximidad afectiva es lo que genera la gravedad en esta violencia. Donde circulan los afectos más intensos pueden surgir los sufrimientos más intensos. Es una dominación del más fuerte sobre el más débil y, claro está, la mujer es culturalmente la más débil. La violencia puede ejercerla un hombre contra una mujer contra un hombre o cualquier persona contra su compañero o compañera en la pareja homosexual. No obstante, por razones debidas a la estructura misma de la sociedad, la ejercida contra las mujeres es, con mucho, la más generalizada. En el 98% de los casos contabilizados, el autor es un hombre. Por eso hablaremos fundamentalmente de lo que es más habitual, la violencia de un hombre contra una mujer, aunque sepamos que pueden existir situaciones inversas. Para explicar que los hombres son indiscutiblemente más violentos que las mujeres, las feministas se han dedicado a analizar el contexto social que posibilita la circunstancia. Según ellas, la sociedad prepara a los hombres para desempeñar un rol dominante y, si no lo consiguen de forma natural, tienden a hacerlo por la fuerza. Para ellos, la violencia sería un medio, entre otros, de controlar a la mujer. Esto es parcialmente cierto, pero no basta para explicar la violencia en la pareja. No puede reducirse a un fenómeno cultural y social.
también comporta elementos psicológicos. Otros modelos explicativos discutidos por las feministas se han interesado por la personalidad de los hombres violentos. Estos enfoques distintos no son antagónicos. En el origen de la violencia doméstica se encuentran a la vez factores sociales y una debilidad psicológica. Sin embargo, la vulnerabilidad psicológica sin la facilitación que proporciona el contexto social no basta para volver violento a un hombre, ya que el perfil psicológico de un individuo está influido por su educación y su entorno social. El discurso actual que denuncia la violencia ejercida contra las mujeres puede resultar peligroso y si no se matiza, ya que tiende a enfrentar a hombres y mujeres. No sirve de nada ahondar aún más la brecha entre los sexos y considerar a toda la población masculina como potencialmente violenta. Si bien la violencia psicológica debe tenerse en cuenta, tampoco se trata de convertirla en un problema jurídico. Sería más útil luchar contra las mentalidades sexistas de los hombres, educar a los niños para que respeten a las niñas y liberar a ambos sexos de los estereotipos que las atribuyen. Resulta fundamental que las mujeres aprendan a detectar los primeros signos de violencia y los denuncien, no necesariamente para iniciar un proceso judicial, sino para encontrar en ellas mismas la fuerza que les permita salir de una situación abusiva. Comprender por qué se tolera un comportamiento intolerable también implica comprender cómo se puede salir de él. Gracias a una comprensión precisa de los mecanismos de violencia que sufren, las mujeres se desembarazan del dominio que les paraliza y muestra una sociedad podría implantar una prevención. En el capítulo 1 veremos vivir bajo los golpes, qué heridas provoca. Algo importante que la doctora Irigoyen resalta es que la violencia no inicia ni termina con los golpes. La violencia se mantiene por la dominación psicológica de un individuo sobre otro. También advierte que las estadísticas hablan que el género de los agresores es potencialmente más alto entre los hombres siendo agresores y las mujeres siendo víctimas. Eso tiene que ver con una formación que la sociedad ha implantado, de que las mujeres debemos ser sumisas, devotas, obedientes, perdonarlo todo y amar sin límites. En cuanto que los hombres se les educa con los valores contrarios. Pero la doctora Irigoyen acentúa que no es solamente la educación o el contexto social, que también hay un perfil psicológico de los victimarios. Generalmente vimos que en el libro del acoso moral, violencia psicológica en la vida cotidiana, la doctora Irigoyen hace unos importantes esfuerzos por describir la personalidad de un perverso narcisista y nos da algunos casos que ella ha evidenciado en el contexto laboral, el acoso laboral, el acoso en la familia y el acoso en la pareja. Estos libros de la doctora Irigoyen proveen una visión muy integral en cuanto al aspecto psiquiátrico, psicológico y social de la violencia. Es muy valioso su trabajo, con mucha gratitud. Yo me doy la tarea de leerlo en voz alta para las personas que tienen dificultades para leer y que también su estilo de aprendizaje podría ser un poco más auditivo y llegar
a más población con respecto a la información que puede prevenirnos o que puede ayudarnos a salir de una situación de violencia. Hasta aquí este video. Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que le pueda ayudar. Es importante hacer este tipo de educación, prevención de violencia en todos los ámbitos posibles, en la escuela, en la familia, en los centros de salud. Hasta aquí, nos vemos. Muchas gracias por escuchar.